explicar para dónde van las líneas de fuerza, ¿se entiende? Que indirectamente, bueno, me dice dónde está el norte, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace el profe en este caso? Lo que hace es usar el mismo formato de regla de la mano derecha que usó en el cable, pero ahora lo que hizo es colocar el cable de manera circular, o sea, formando una espira. ¿Se entiende? Entonces lo que hace con el pulgar de la mano derecha sigue la corriente por la espira, y los dedos de la mano le dicen qué pasa con las líneas de fuerza dentro de la espira y fuera. ¿Se entiende? Fíjense que para el caso que tenemos acá en la imagen, si vamos a la derecha, lo que está arriba del codo del profe, ¿sí? El interno de la espira, ¿sí? Fíjense que si sigo la corriente con el pulgar, los dedos, cuando yo tuerzo los dedos, en el lado interno de la espira van para adentro de la pantalla. Dado con las flechas entrando, ¿no es cierto? Y del otro lado, del otro lado, fíjense que los dedos saldrían de la pantalla. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, es Ahí como que entonces lo que hace. es como si uno estuviera mirando Bueno, ahí está el Cristian dedo pasando índice cámara, ¿verdad? de arriba. Cristian pasando cámara también. Pero ¿se entiende cómo aplica la regla ahí en ese caso el profesor? Sí, sí. Bien. Yo cómo la apliqué a la regla. Yo la apliqué distinto, ¿sí? Yo lo que hago es, o sea, con la palma de la mano derecha sigo a la corriente. ¿Se entiende? Con la palma sigo a la corriente. O sea, obviamente que los dedos apuntan al mismo sentido que la corriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? El pulgar a 90 grados, por adentro de la bobina, ¿no? Por adentro de la espira, entra a la pantalla. ¿Se entiende? Entra a la pantalla. O sea que fíjense que la situación que yo estoy marcando es exactamente la misma que la que hace la que está explicando el profesor. Con el pulgar de la mano derecha, en este caso, lo que estoy indicando es a dónde está el polo norte de esta espira. ¿Se entiende? ¿Sí? Distinto de aplicar la regla. Pero la forma en que yo la aplico, o que yo la expliqué, es la misma forma que después nosotros la usamos en la bobina de en espiras. Todo lo mismo, o sea que tomo como esta espira como una bobina de una espira. Entonces aplico la regla de la mano derecha de la misma forma que después hasta este profesor también lo hace con la bobina. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace después en la bobina? Si después lo avanzamos un poquito, es sigue la corriente con la palma y los dedos, y el pulgar le dice a dónde está el norte. Está bueno, ahí Cristian tiene ahí el mamotreto ahí para mostrar. ¿Sí? Profesor, usted lo que quiere decir es que este profesor da sentido a la corriente con el pulgar y da el sentido del giro del campo con los dedos, digamos. Y usted dice que lo da el sentido Claro, de la corriente no se habla del sentido de giro. Ojo que el campo no gira, Guido. El campo perdón, tiene el sentido del campo. perdón, el El sentido del sentido. campo. ¿Sí? Es lo que quise decir, me expresé mal. Exactamente. Y usted dice que El campo magnético no enseñó, gira. En este caso no gira. usted dice que lo enseñó con los dedos, digamos, con los 4 dedos, el sentido de corriente, y con el pulgar, Sigue la corriente, lo que son los polos, digamos. indico el norte. Claro, ¿dónde está el norte? Exactamente. Claro. ¿Puede Exactamente. ser que a mí me lo hayan enseñado como el video que vi o estoy mal? ¿Qué te agarró? Puede ser. Sí, que me hayan Sí, enseñado puede con ser. el pulgar dirección de corriente y los dedos. Y el resto de los dedos te indican el sentido de las líneas de fuerza. Sí, sí, es otra forma de aplicarla. Sí, es válida también. Claro. Sí, Yo lo que pasa es que por ahí igual prefiero la que profesor, expliqué yo porque. sinceramente no me acuerdo mucho de esto. Y se entiende igual, pero no me acuerdo mucho. Creo que me lo habían enseñado así. Profe, ¿puede volver a explicar su forma? Con mi forma. Bueno, dale, Sí, vamos. sí. La imagen que el profesor acá, la que está bien a la derecha, ¿sí? La que está arriba del codo del profesor. Vos lo que tenés que hacer es, con la palma de la mano derecha, ¿sí? Hacé de cuenta que la apoyás sobre el conductor de la bobina y con los dedos seguís a la corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo pones la mano? Al torcer los dedos te quedarían como en el sentido de las agujas del reloj, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? El pulgar te queda en la pantalla. ¿Se entiende? Es como que el pulgar se metería dentro de la pantalla.
¿Queda claro? Ahí lo está mostrando Cristian. Lo que pasa es que Sí, nosotros sí. lo vemos al revés. ¿Ahí? ¿Sí? En cámara se ve al revés, ¿cierto? Sí, sí, Ahí lo sí. está mostrando Cristian cómo sería. ¿Se entendió, Lautaro? Sí, sí, Profe, sí. yo me hice esto con un alambre de cobre, como para poder guiarme. Le hice, lo Está bien, giré, correcto. bueno, para arriba la corriente y acá es la. ¿Cómo es? Ah, me olvidé. Profesor, ¿me escucha? Sí, Nicolás, te escucho Hola. bajito como siempre, pero te escucho. Sí, ¡Hola! sí, ahora sí, dale. Ah, bueno. Pará, Nicolás, tranquilo. Vamos respirando hondo. Levión, dale, vamos. Dale. No, porque pensé que no me escuchaba. Quizás salió... No, ahora sí, ahora se escucha ahí, ahora se escucha ahí. Entonces la forma en la que usted plantea es la misma, nada más que una es horizontal y la otra es vertical, ¿o no? ¿Por qué no? Sí, en realidad, mira, lo que te permite hacer, digamos, la regla de mano derecha que usa el profesor, a vos te permite encontrar los sentidos de línea de fuerza, tanto fuera de la bobina como adentro. Porque vos al torcer los dedos, digamos, me está diciendo qué pasa fuera y dentro de la bobina. De la manera que yo te sirve solamente para ver dónde está el polo norte y el polo sur de la bobina. ¿Se entiende? O sea que yo lo que hago es analizar lo que pasa adentro de la espira. ¿Se entiende? Y no afuera. ¿Se Claro. entiende? Pero en ambos casos llegamos a la misma conclusión, de que las líneas de fuerza por adentro de la bobina van hacia adentro de la pantalla. Llegamos a la misma, obviamente llegamos a la misma respuesta, ¿no es cierto? Lo más que yo uso el pulgar para indicar el sentido y el profesor termina usando al revés. Él usa el pulgar para la corriente y usa el resto de los dedos para las líneas de fuerza. ¿Se Profe, entiende? ¿usted Digamos, puede hacer a un ver, tutorial mirá, con un algo video cortito tutorial. nomás? No, pero cortito, mostrando las manos más que nada, la posición de las manos con respecto a una pared, algo, como para Claro, tener de guía. un videíto. Dale, ¿qué color me pongo los guantes? 4 más 0 es. No tiene esos guantes Sí, no hay blancos, problema, no hay problema. están buenísimos. Sí, sí, me pongo los guantes, dale, me pongo los guantes de amarillo de lavar los platos, me pongo, ¿eh? Dale, vamos. Vamos a hacer Ahí así. está, eso. Profesor, una pregunta. Sí, dale. Ríe, Cristian, El campo, a ver, ¿qué? el campo de un imán sale del norte a sur, ¿no? Por fuera, sí. Claro. Y entonces, por ejemplo, una brújula, cuando se dice Sí, que apunta hacia el norte, ¿está siendo sí. atraído por el sur? Claro, acordate que en el norte geográfico la Tierra presenta su sur magnético. ¿Sí? Ah, claro, claro. Sí, es el Norte, inverso. es norte, se le Claro, puso claro. y quedó Entonces, así. el norte, el polo norte del imancito de la aguja de la brújula Sí, se ve atraído por el polo sur magnético que está en el norte geográfico. Por eso que la aguja de la brújula apunta al norte. ¿Está? ahí está. Claro, claro. Esa era mi duda. La Tierra pensala como que es un gran imán. ¿Está bien? Claro, tal cual. La línea de él salen del norte, por afuera de la Tierra, ¿no? Y van hacia el sur. ¿Sí? Es como que nosotros, si veríamos la línea de fuerza, digamos, las flechas vendrían desde, supónganse, Tierra del Fuego, y van hacia, supónganse, Formosa, en esa dirección. Porque el norte está en el sur geográfico y el sur está en el norte geográfico, magnéticamente hablando. La brújula lo que hace es ponerse paralela, la aguja de la brújula se pone paralela a las líneas de fuerza de la superficie terrestre, que van de sur a norte. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, se Bien, entiende. bien. Bueno, de esto de arriba de la mano derecha, ¿quedó claro o no? Sí, sí, sí. Lo que tuvimos acá, lo que estuvo explicando tanto el profe como lo que le expliqué yo, digamos. Después a ver si hacemos el tutorial a ver si hacemos el tutorial de las manos mágicas, ¿eh? ¿Sí? Así lo dejamos bien explicado eso. El guante mágico. El guante mágico. Los guantes mágicos, exactamente, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sí? Si nosotros usamos vamos a insistir en esto. Si usamos el pulgar, y hacemos lo mismo que el profe,
seguimos la corriente con el pulgar, y cuando torcemos los dedos, los 4 dedos me dicen a dónde está el norte de la bobina. ¿Se entiende? El norte de la bobina estaría del otro lado de la pantalla, digamos. ¿Se entiende? Estaría adentro de la pantalla. Si yo lo hago con la regla del profe, ¿estamos? La que le expliqué yo, ¿qué hacemos? Vamos en sentido horario con los 4 dedos de la mano y el pulgar también apunta adentro de la pantalla. ¿Se entiende? Por lo tanto, ambos métodos para señalar el norte son válidos. Quédense con el que más comprendan, el que más cómodo les resulte, el que menos dolor de muñeca y de dedos le produzca. ¿Se entiende? Ambos métodos son exactamente iguales y válidos. ¿Se entiende? Más allá de la diferencia en su aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Hola, aquí. Aguardando alguna respuesta. Estamos de acuerdo. Bien. Sí, Bien, estamos bueno, de acuerdo. profe. ahora, Nicolás, muy bien, vamos a la bobina. Vamos a la bobina. Dale, avanzá un poquito en el timeline del video. Avanzar un poquito. Dale, Nico. Perdón. Ahí voy. Se durmió Nicolás. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se están quemando la papa, Nico? No te quiero decir bajo porque va a empezar a venir. No, está molestando y tuve que ir a aplicar la ley de la mano derecha. Ah, Derecha e izquierda. esa se aplica con la mano cerrada, mano abierta o mano cerrada. ¿Cómo se aplica esa? ¿Con la mano abierta o mano cerrada? El 1-2 aplicó, me parece. Empieza con la mano abierta. Bueno, bien. Lo dejamos ahí, Dale, avanzá. Avanzá hasta donde la bobina. Ahí. Ahí Dale. estará. Ahí. Puede ser, puede ser. Hace esto. Cuidado, porque la espiral podría hacer esto. El sentido de la espiral puede ser a izquierdas o a... ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, sí, sí. ¿Es ahí? Sí, sí. Por ahí, Hacelo bueno, correr, acá Nico, fíjense que La espiral, viene bastante fluido. el sentido de la espiral, puede ser contrario. En este caso es así. Entonces, aquí no apunto primero con el pulgar, sino que apunto primero con el resto de dedos. ¿Y qué hago con el resto de dedos? Pues Bien. coger la Ey, forma. pausa, Nicolás, por favor, pausa ahí. Hace lo mismo que hago yo. O sea, sigue a la corriente con los dedos y el pulgar le dice dónde está el norte. Yo por eso uso la misma regla para la bobina, que tiene N espiras, como para la espira de una sola vuelta. ¿Se entiende? Aplico la misma regla. El profe hace el cambiazo ahí. Cuando pasa de una espira a N espiras, hace un cambio en la forma de aplicar la regla de la mano derecha. Ese era el cambio. Yo por eso me manejo con la misma. ¿Estamos? Fíjense ahora cuando la aplica. Ahí está, fíjense, ahí está predisponiendo la mano, ¿ven? Ahora. El norte del campo magnético. Que hable. ¿A quién? A usted. No necesita bien, hablar. perfecto. Gracias, Nicolás. No, sí. Ahí aclaro. ¿Ven cómo la está aplicando? La está aplicando como la aplico yo para una espira. Él sigue a la corriente con los dedos, los 4 dedos, y el pulgar le indica dónde está el norte de esa bobina. Ven que ahora no usa el pulgar para seguir a la corriente, usa la palma de la mano. Y los dedos, obviamente, el sentido lo da con los dedos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como que él agarra la bobina, la toma con la mano, siguiendo el sentido de la corriente. Lo que pasa es que él tampoco la puede tomar en un dibujo plano del pizarrón, el que lo puede representar más es Cristian, pero lo que pasa es que Cristian lo vemos todo al revés, lo vemos invertido, por el tema de la cámara. ¿Está? Hace un efecto espejo la cámara. ¿Estamos?
¿sí? Entonces seguramente está agarrando con la mano derecha, pero para nosotros lo vemos del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Está bien? El norte del Bueno, imán se me es dio- el electroimán. Por acá tanto, fíjense que con respecto a la bobina, una diferencia como se lo expliqué yo, ¿no es cierto? Ahí el profesor lo está aplicando de la misma manera que se lo expliqué yo oportunamente, ¿no es cierto? No hay cambios acá. Sí, estamos, se me dio la idea. por la N y la mayoría Sí, de pero fuerzas se concentran en esto del sur. Bien indicado dónde está mano. Si voy rápido, siempre voy a parar e ir revisando los conceptos de la pizarra para acercar. Aquí me puedo quitar, veis todo y me puedo acercar. Por cierto, hay que decir que si nos fijamos en estos dibujos, las líneas se concentran aquí, en los extremos, y aquí son menores. Todo esto lo medimos con la inducción electromagnética. En este área, que hago aquí con mi dedo, fuerza en este área. Por tanto, la inducción electromagnética es superior aquí que aquí. Si tuviéramos un desleómetro, pues nos daría más teslas aquí que en el medio. Eso lo sabemos todos empíricamente. Si ponemos imanes enfrentados en sus extremos, Bueno, corta, Nicolás. Pausa en medio realidad, no pausa. El material está bien como material de consulta, está perfecto, no tiene errores, ¿sí? Lo único que yo les quería comentar es esa diferencia que tenemos con el profesor para aplicar la regla de la mano derecha en la espira, ¿sí? Circular, nada más. Después está todo perfecto, no hay errores. Es un buen material, ¿sí? La didáctica está muy bien el manejo de cámara, digamos, con la pizarra, o sea, hacerlo zoom en el momento adecuado para que todo se vea perfecto, o sea, impecable, por ese lado impecable, ¿sí? Un punto para el Muy parcial. buen material. recorrió toda la pista y buena tensión de brazo. Digo, no se entendió muy bien. No, nada, profesor. Ajá, bien. O quedaste como el chavo hablando ahí. Bueno, perfecto. Nos ganamos Bueno, punto para el parcial. listo, Punto gente. para el video. Son terribles ustedes, ¿eh? ¿Cómo les gusta negociar? Bueno, bien, listo, gracias, Nicolás. Ahora sí pasamos más. Quería aprovechar el material del video, que no pasara desapercibido, digamos, Anda- porque ya les digo, anda por eso a les la digo, mano ¿no? Porque derecha. es un buen material. Damos las manos mágicas para hacer la otra explicación. Bien, bueno. Volví a compartir un material que después lo voy a subir al campus, ¿sí? Que es cómo funciona un generador de corriente continua, en la clase pasada, en clases anteriores. Vamos a ver ahora el generador de corriente llamado la dínamo, ¿sí? Bueno, los generadores de corriente continua tienen la particularidad que son exactamente igual al continuo, ¿sí? Después en su momento lo vamos a ver a los precios. De hecho, un motor de corriente continua, bajo ciertas condiciones, se puede comportar como un generador de corriente continua. ¿Sí? Bien. Bueno. Lindo el dibujo esta vez, ¿Se escucha cortado o es a mí nomás? Sí, se escucha cortado. Puede ser. Sí, profe, se escucha cortado. Sí, debo tener. Tengo el ancho de banda comprometido, seguramente. Bueno, a ver, esperen un segundito que hago un cambio. Sí, porque fíjense, mientras no compartía, todo perfecto, ningún problema. Empecé a compartir y se complicó. Profe, de vuelta a las vacaciones, capaz que hacemos presencial o no? Esperemos, es mi deseo profundo. Ojalá. Pero esto quedó, tómenlo con pinzas porque de que hay un retorno el 5 de julio, pero ya estamos prácticamente en víspera de... como que sería una semana nomás. En vano, para no decir otra palabra, ¿no? Y sí, porque es más para tomar riesgo, o sea, estuvimos cuidándonos todo el año y todo lo que va el año y después
Por Y una va a ser semana me perdida esta parece semana. un desastre. Va a ser perdida porque va a ser como el primer día de clase que nos vamos a empezar a conocer todo y al final voy a perder. Vamos a Claro. perder el hilo que llevamos. Si hacemos una jornada para conocernos, vernos en persona, estaría muy bueno. Nada más que para eso, pero con todo el riesgo que implica, ¿no es cierto? Pero que sea así un encuentro chiquito, de no más de media hora, que lo justifiquemos. Después Por de eso la, no tenemos que jugar al fútbol, entonces nos juntamos ahí. después de la medianoche lo podemos hacer. ¿Cómo? Después de la medianoche No te se tocó puede eso. hacer. ¿Y por qué después la medianoche queda ahí en... Para conocernos, ¿no dijo? Quiere hacer una clande, por eso. ¿No dijo para conocernos? Después vamos a salir todo en Fla 25. Mientras no se hagan en compra y venta. presencial, digamos, entre todos. Hasta ustedes mismos se pueden también. En el compra y venta te dan con un caño. Así que Eso que después no Profe, aparecen en los memes ni nada por el estilo. Sí. no. Ah, sí, yo estoy. Bueno, ahí como, funciona mejor. como 20 stickers tengo yo. ¿Ahí gente me escucha bien? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, cambié la conexión. Pasé a la versión cara. Bueno, vamos a las diferencias que tenemos con el de alterna. Fíjense que la espira, ¿está bien? Le puse lado 1, lado 2, conectada a estos elementos que yo marqué acá en color rojo. Esta pieza se llama colector, toda esta pieza. Así que son dos, vamos a decir, semicircunferencias, que sí, ¿se o sea, no se tocan. Este material que está acá, todo esto que está pintado acá en azul, que está sombreado en azul, ¿se entiende? Y a esta parte del colector se la llama delga, delga. ¿Estamos? Este colector tiene dos delgas. Y las delgas del colector van conectadas a la espira, ¿sí? A la parte 1 de la espira, y la otra delga a la parte 2 de la espira. ¿Se acuerdan que antes en vez de un colector había dos anillos rozantes en el alternador? ¿Se entiende? Ahora no, ahora hay un solo anillo, pero que está interrumpido, formando dos delgas, y se lo llama colector. A su vez, el colector, al exterior del circuito, a través de dos carbones, ¿sí? Que no giran, están fijos, pero que hacen contacto, ¿no? Por acá en esta zona, para transportar la corriente hacia afuera del generador. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que el circuito sería, digamos, de alguna manera, bueno, acá fíjense, y vamos la corriente entra por el lado 2, da toda la vuelta por la espira, sale por el lado 1, a la delga del colector, por la escobilla salimos fuera del generador, potencia, ¿sí? O sea, entramos por otra escobilla, tocamos la otra delga del colector y nos vamos al lado 2 de la bobina. ¿Se entiende? Y ahí se formó el camino cerrado por el cual circula la corriente. ¿Sí? Bien. Está rotando en este sentido, ¿no? Sentido antihorario. Entonces, bueno, vamos a demostrar por qué pira la corriente va en el sentido de saliendo de la pantalla, entrando. ¿Sí? Para ello, bueno, vamos a usar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Vamos del lado 1. ¿Cómo usamos la regla de la mano derecha? ¿Se acuerdan? Tenemos que poner la palma. Nos quedaría la palma ¿sí? de frente a nuestra. Frente a nosotros. Claro, la palma apuntando al norte. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el pulgar, que es el que me indica el movimiento de la espira, lo tengo que apuntar hacia abajo, porque la espira se mueve hacia abajo. ¿Se entiende? Para allá. Entonces, si pongo
la palma de la mano derecha mirando al norte y el pulgar para abajo, ¿cómo quedan los dedos, que son los que indican la corriente? ¿Hacia dónde apuntan? Hacia la derecha. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Se entiende? Hacia afuera. ¿Cómo van a apuntar a la derecha si yo pongo la palma mirando al norte? No. Si la palma mira al norte, ¿cómo la tengo que No poner? está al norte. La tengo que poner. Este es el norte. Norte del campo. Este es el norte y este es el sur. ¿Está? Va a tener que pagar el traumatólogo, profe, cuando tenga tendinitis. Ah, sí, sí, bueno. Si lo vemos del otro lado, quiere que lo veamos del otro lado, el otro lado es más cómodo, es más saludable. Vamos al lado 2, ¿sí? Vamos al lado 2 que es más saludable. Sí, hay un lado que siempre que es más saludable que el otro. ¿Está bien? Vamos al lado 2 que es más saludable. Bien, ponemos entonces la palma apuntando al norte y ahora el pulgar para arriba, ¿no? Se mueve para arriba. Los dedos, ¿para dónde apuntan ahora? Para la pantalla. Entran a la pantalla. Entra a la pantalla, muy bien, muy bien. Tal cual lo hace la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Podemos demostrar que el otro lado está bien. Y bueno, por la simple razón de que la cola aspira y si entra por acá, no le queda otra que salir por acá. ¿Estamos? Entonces, para evitar la tendinitis, muy bien, buscamos cuál es el lado que más nos conviene. ¿Sí? Porque sabemos que si la corriente entra por acá, es salir por acá. ¿Se entiende? Ahí en esa ¿Sí? posición el pulgar No queda puede haber- apuntándonos a nosotros, ¿no? ¿Cómo? En esa posición, Al lado 1, claro, queda apuntando el pulgar a dedos de nosotros, la al pecho mano. en este caso. Y el pulgar apunta para abajo. ¿Sí? El pulgar para abajo. Porque el movimiento de la espira es para abajo. ¿Está? La espira no se sale de la pantalla. La espira está en el plano de la pantalla. Entonces el pulgar, si está del lado 2, al pulgar lo ponemos para arriba. ¿Sí? Ah, yo Si estaba estás del lado confundido, porque 1, yo colocaba el pulgar, yo hacía el punto, por ejemplo, que tenía ahí, el punto 1 con la cruz del 2. Yo, por ejemplo, el pulgar yo lo asimilaba con el punto 1. no. Si estamos en el lado 2, lado 2. El lado 1, olvídate. Ah. No. Vos ponés la palma de la mano mirando a la cara norte del imán. ¿Sí? O sea que entonces la palma de la mano queda, de alguna manera, vamos a decir, como si fueras, a ver, ¿cómo decirte? Poner la palma de la mano perpendicular, que la palma quede perpendicular a la mesa. ¿Se entiende? Pulgar mirando para arriba, como si fueras a dar la mano. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Pulgar Sí. mirando para arriba y los dedos, en este caso, quedan entrando a la pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, fíjense que en esa situación, ¿sí? En esa situación, digamos, la corriente acá, ¿sí? Si seguimos el circuito, ¿está? Entra por el lado 2, lado 1, viene por aquí, hace contacto con la delga, con la escobilla, y finalmente viene por acá y entra por la izquierda de la resistencia. O sea que la polaridad de resistencia está a la izquierda, ¿no? Que es por donde entra la corriente. ¿Sí? Por acá, llega hasta la escobilla, toma la delga, de la delga sale por aquí y se mete en la pantalla. ¿Sí? Le dimos toda la vuelta de la corriente. Bien. Delga se llama eso. Ahora vamos a analizar. ¿Cómo? Delga se llama eso que está. Delga. Delga lo que está pintado de rojo. Delga. Sin el do. ¿Está? Delga. Creo que Ahí, más abajo está Cristian, eso. A ver, espera. Cristian, Sí, te escucho. ahora te mando eso en zonas delga, mirá lo que tiene ahí el profesor. Lo vemos en un caso real. Ah, Ahora estamos en un caso. Pará. No se pongan nerviosos. No se pongan ansiosos. No se pongan ansiosos que hace mal. O sea, No, más delga. que La nada palabra es por una delga. cuestión de que por ahí Después vamos a ver un afectado, caso sí. real. ¿Sí? Bien. Viene siendo Bueno, vamos a dar ahora. Damos media vuelta. Entonces, el lado 1 que estaba acá, ahora está de este lado. ¿Sí? Y el lado 2 pasa de este lado. ¿Se entiende? Dimos media vuelta acá. Bien. ¿Qué sucede? El lado 1, ahora por el lado 1 entra la corriente. ¿Sí? Fíjense que en la media vuelta anterior salía.
se enfrenta al polo sur, ¿sí? Cambia el sentido de la corriente. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha, ¿no? La volvemos a aplicar. Mano derecha, palma mirando al norte, dedo pulgar para arriba, ¿no? Porque el lado 1 se mueve para arriba. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los 4 de la mano? ¿Para dónde me quedan apuntando? Hacia adentro, ¿no es Para cierto? Mira la pantalla. Hacia dentro de la pantalla. Muy bien. Todos, la corriente tiene que salir de la pantalla. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Por acá, dijimos, toma contacto con la escobilla, y fíjense que sale en el mismo sentido, o sea, como que la corriente no cambió de sentido, sigue en el mismo sentido. O sea, di media vuelta y la corriente sigue en el mismo sentido. Cuando yo daba media vuelta, la corriente cambiaba de sentido. ¿Sí? Se hacía positiva y después negativa. Acá no, acá sí. ¿Sí? Y bueno, cerramos el circuito por acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que el generador me da una corriente continua, ¿sí? O lo que es lo mismo, una tensión continua. ¿Queda claro? Continua significa que no se invierte. Pero en realidad lo que pasa es lo siguiente. ¿Sí? La continua es una continua que se llama pulsante. ¿Por qué? Porque varía en el tiempo, no es constante, es negativo. ¿Saben? ¿Entienden? La evolución que tiene, la evolución temporal, con el correspondiente valor de pico. El ciclo, que antes era en alterna, ¿sí? Positivo. Hacer eso, el colector. El colector es un rectificador mecánico en este caso, ¿sí? ¿Por qué? A la corriente alterna la transformó en corriente continua. ¿Está bien? Si nosotros vamos a la espira, adentro, en la espira adentro hay corriente alterna. ¿Por qué hay corriente alterna? Porque fíjense, el lado 1 acá tiene corriente que sale, pero acá tiene corriente que entra. Entonces cambió el sentido de la corriente en el lado 1. ¿Se entiende? Lado 2. La corriente cambió de sentido. Pero ¿qué pasa? Una vez que pasamos por el colector, salimos afuera, ¿se entiende? No cambió de sentido la corriente en la resistencia. ¿Queda claro? O sea que lo que nosotros, por ejemplo, vemos acá es la situación que tenemos, ¿sí? Y la situación que tenemos acá, en la otra figura, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el voltaje cero, acá, acá y acá, igual que como nos pasaba antes, ¿no? Cuando la espira se pone vertical. Cuando la espira se pone vertical, ahí tengo la tensión cero. ¿Se entiende? Acá en esta situación, que estoy representando acá, estaría paradito acá, en el voltaje máximo. Y en esta situación que tengo acá, con la espira horizontal, estaría parado en esta otra situación, en el segundo pico. ¿Sí? Y después, bueno, ya di la vuelta completa y vuelvo a estar acá. Acá repito lo mismo que acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Claro. ¿No? Que me relaciona el voltaje de pico con el voltaje de corriente continua. Se habla de voltaje eficaz. Bueno, acá no. Acá aparece el voltaje de continuo. El voltaje de continua es el voltaje de pico por 2, dividido pi. ¿Está? ¿Sí? O sea que si tuviera un voltaje de pico de 311 voltios, ¿qué voltaje de continua tengo? Arriba esas calculadoras, a ver. Ya le Hagan la digo. cuenta. ¿Cuánto dijo que tiene pico? 311. 220. No, No. 44 O vuelvo, sí, a men. ver, para. No sé. ¿Cuánto? Ah, ya les digo. Si tengo 311 de pico,
Ya le digo, 197 me dio a mí, puede ser. Casi 198. 197, 128 volts redondeados. Sí, Sí, ahí me dio eso. 198 volts. Porque Ese es el voltaje de continua que Sí, tiene. 190. Claro, puse 2 dividido pi por 611. Sí, está bien, perfecto. Perfecto. Sí, sí, literalmente se da cuenta, ¿no es cierto? La que está acá. ¿Qué cosa apreté acá en la regular? Bien, Nicolás, vos que también vos me parece que tiraste un número incorrecto. ¿Lo No, perdón. resiste? Sí, 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 sí. ¿Ya está? Bien. Bueno, Esto se presenta salimos de los siempre. esquemáticos. Perdón. Sí, Nico, decime. Esto se Dale, presenta, dale que. se presenta siempre en los generadores, digamos. Claro, correcto. Esto es un generador de corriente continua, ¿no es cierto? En el caso. Está acá. Esto es un esquemático, ¿no es cierto? Ahora vamos a lo que es un generador real. ¿Está? ¿Sí? Una dinamo, los autos nuevos ya tienen alternador. ¿Está? Una dinamo, un auto viejo, un auto, digamos, 60, 70, después ya vinieron todos con alternador. Bien. Esta pieza que está acá es el colector, ¿sí? Delgas. No tiene dos delgas, fíjense, tiene un montón. ¿Por qué? Porque hay un montón de espiras, ¿ven? Hay un montón de bobinas acá. Tiene una distribución particular, digamos, pero no hay una sola espira ahí. Un montón de bobinas con varias espiras cada una. Esta pieza que está acá es el polo, pero en vez de ser un imán es un electroimán, ¿sí? O sea que acá están todos los alambres que forman el electroimán. ¿Se entiende? Entonces acá estaría, por ejemplo, el polo norte y abajo, ¿sí? Acá están las escobillas, con los portaescobillas, ¿sí? Los carbones, digamos lo que me dicen los carbones, uno y el otro está del lado de abajo. Bueno, la máquina, obviamente, para poder funcionar tiene La sus la cojinetes, en este agujereadora es caso. así cuando vos la ves, profe, ¿no? Sí, esto es un caso real. De una dínamo, ¿eh? Una dínamo. ¿Está? Sí, ¿Sí? la agujereadora Entonces, ordenada fíjense, tiene los nombres, bobina e inductora son los polos. ¿Eh? Es el rotor. O sea, el bobinado del rotor es el bobinado inducido. Es el bobinado en continua y la corriente continua. ¿Está? ¿Sí? Perdón. Alterna. Luego de pasar por el colector, o sea, de las escobillas para afuera. ¿Cómo puede repetir O eso, sea que yo profe? lo que veo para. ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que Perdón, dijo? se escucha muy bajo y eso no, por eso paso de largo. Si puede repetir lo que dijo recién. Bien. En el rotor se alterna inducida. Pero después el colector, cargador, hace la rectificación. Y entonces a la salida de las escobillas tengo continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esta parte que está acá hay una polea, una dinamo de un auto, ¿sí? Acá tengo una polea y esta es la correa que me lleva, digamos, a la polea del el eje principal del motor, donde la alternada y la toma, digamos, energía mecánica de rotación. ¿Está? ¿Sí? Profesor, a eso también se le puede conocer como armadura de campo, ¿no? ¿Sí? Y armadura es el rotor. Claro, por eso. ¿Está? Lo que pasa es que esos nombres, motor de continua, ¿está? ¿Sí? Armadura y campo Claro. al motor de continua. Pero buscar la similitud, esto sería la armadura, el conjunto, ¿no? Colector y bobinados, ¿eh? Y esto sería el campo inductor también, ¿sí? Y a la armadura también se la suele llamar en caso de la dínamo, ¿no es cierto? En el motor es armadura y en el generador es inducido. ¿Está?
Inducido, ¿por qué? Porque en él justamente se induce la corriente alterna. ¿Está? ¿Sí? Bien, bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. Profe, ¿este material lo va a subir? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Lo subo, lo subo. Termina la clase y lo subo. Perfecto. Este mismo No sé, ¿cómo lo quieren? formato- ¿Se los paso por el grupo? ¿Se los paso por el campus? Y estará bueno por el campo, si ya queda guardado ahí. Si puede por el campus, mejor, profe, queda más ordenado. Porque en el Bueno, grupo después cuando uno va listo. escribiendo se está perdiendo. Ya, no sé. No hay problema. No hay drama. No, no, para mí es más fácil subirlo al campus. No hay ningún problema. Claro, porque queda todo ordenado. Entonces, por acá en el WhatsApp, cuando uno va escribiendo, va quedando atrás y después se olvida, capaz uno. Bueno, listo. No hay drama. Ningún problema. Bien, Profesor. bueno, entonces con esto dejamos listo el... Sí, con la pregunta. Ese mismo dispositivo, dándole tensión a los carbones, sería lo mismo que Sí, que el rotor y estator de una máquina agujerear o un burro de arranque, ¿no? claro, burro de arranque, sí, sí. La máquina de agujerear funciona con alterna. Diferencia entre un motor universal de alterna y un motor de continua. ¿Está bien? Pero en este caso, el burro de arranque, por ejemplo, la escobilla, digamos, pasa por en serie, en un burro de arranque van, el burro de arranque de un auto funciona como un motor continua serie, con conexión serie. ¿Está bien? Hay motores de Sí, corriente sí. continua más chiquitos, por ejemplo, ¿sí? El burro de arranque de una moto, por ejemplo, que es un motor más liviano de poner en marcha. Tener electroimanes, tengo imanes fijos. Entonces yo directamente tensionando las escobillas, ya el rotor gira. ¿Está? Pero en cambio, en un burro de arranque no son imanes. En un burro de arranque ya no. Ya directamente acá yo tengo un electroimán, ¿sí? Porque ya un imán no me alcanza, o sea, el valor de inducción que tiene un imán es bajo para un burro de arranque de un auto, por ejemplo. Pero bueno, ya después motor es todo un tema que vamos a ver más adelante. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, Yo pensé que todo eso era la bobina de un motor. Todos los pelitos que están ahí. todo esto, a ver. Los pelitos que están acá. Del otro lado. Y vos me decís acá, pero yo no lo puedo ver a eso. Ah, está la espira. Decime- Ajá. Bueno, no las otras. O esta que está acá. Las bobinas, dice él, La me que parece. están en el eje. Claro, lo que están en el eje. Las que están adosadas al eje. Estas, Esas. Bueno, yo pensé este es que el todo bobinado, esto... claro, este es el bobinado del rotor. Ajá. Del rotor. Pero claro, usted habla de las bobinas. Yo pensé- Esta es una bobina. Ah, yo pensé, ¿sí? claro. Hay una varias bobina. espiras, hay Ah. varias bobinas de varias espiras. ¿Sí? ¿Entiendes? El rotor no es solamente una Eso. espira. Yo tomo. La espira es como para entender el funcionamiento. Pero yo en realidad lo que tengo son varias bobinas y cada bobina tiene varias espiras. Que La son espira 10. es un cable. La espira del cable, La claro. espira. Cristian. ¿Qué pregunta? Espira La es un pregunta. cable, claro. Claro, un alambrecito Cada ese de uno de estos cobre, una cables que espira. tenés, alambres, una espira, claro. Exactamente. Cristian. O sea, Sí. cuando da toda la vuelta, Sí, sí, sí. da toda la vuelta, ¿sí? ¿Está? Ajá. Cristian. Perfecto. Cada Sí, yo te espira escucho. va conectada a una delga. Yo, claro, mirá, lo que te iba a decir, Cristian, ¿viste las delgas que vos las tenés todas ahí en lo que viene a ser la armadura? Bueno, cada delga se opone a otra delga del otro lado. Están vinculadas mediante una bobina, como dice el profesor. Claro, pero eso depende del bobinado del motor. Ah, perfecto. Porque hay bobinado hay Bueno, bobinados ondulados
que vos pasás, por ejemplo, de esta espira, hacés la bobina y volvés a la espira, a la diega continua, perdón. De esta espira pasás a la otra. Y hay otros bobinados que son imbricados, donde vos pasás de una diega a la otra contraria. Sí, no, Por igual eso la depende idea, del profesor, tipo de era bobina. decirle que están vinculadas a las delgas, nada más que eso. Para que él sepa por qué muchas bobinas. ¿Por qué muchas bobinas? Mientras mayor las cantidad de delgas están delgas vinculadas entre tenés, ellas y mientras mayor tengan, más bobinas son. la cantidad de delgas te da idea de la cantidad de bobinas que tiene el rotor. ¿Sí? Mientras mayor sea la cantidad de delgas, te está diciendo que hay mayor cantidad de bobinas. ¿Está? ¿Sí? No de espiras, de bobinas. ¿Está? Después, cada bobina tiene un N número de espiras. ¿Está? La mitad de la cantidad de delgas sería, ¿no? Porque son 2 delgas por bobina. No. Está bien. Vos tenés 2 delgas por bobina, sí. Sí. Claro. Pero, básicamente, la cantidad de delgas te dice también, te da idea de la cantidad de bobinas. ¿Sí? No Si sé vos si tenés tengo 2 delgas, tenés una bobina. ¿Sí? Profesor. Pero hay motores, por ejemplo, hay motores de corriente continua que tienen, los más chiquitos, los que funcionan a pilas, que tienen 3 bobinas y tienen 3 delgas, y no 6. ¿Está? ¿Sí? Por eso que no siempre uno tiene que decir de cada 2 delgas es una bobina. Depende del tipo de bobinado. Por eso, lo que sí podemos garantizar es, mientras mayor cantidad de delgas tenemos, es porque hay mayor cantidad de bobinas. Eso sí. Pero no asociar 2 delgas a una bobina, no. Eso no siempre. Depende cómo está bobinado del rotor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, era más o menos para que tengan una idea, profesor, de cómo funcionan las delgas, nada más. Después, bueno, hay un montón de variables. Bien. Pero por ahí ellos miraban Bien, la bien, delga bien. y no entendían cómo venía el tema de las bobinas, nada más. No, es que es muy difícil de verlo en la imagen. Claro, pero creo que Inclusive ahora más o menos lo acá quedó. esto que Yo está acá, ahora voy a ver si consigo un videito y se lo mando. este es un cinchado que esto está todo tapado de este lado. De este lado se repite la historia que está acá, pero aparte se hacen las soldaduras, se hacen las soldaduras a las delgas, ¿se entiende? Las puntas de bobina, o sea, los extremos de bobina, se sueldan con estaño a las delgas. A veces se sueldan con estaño y a veces se van como directamente como indentadas, como clipeadas, ¿sí? A presión, digamos. Vamos a decir, eso depende del motor también. Por ahí, al que puede aportar con algo interesante, acá es Bruno, me parece. Bruno Cobian me parece que puede aportar con algo interesante. Justamente ayer lo vimos, nos tenés que dar una cátedra, Bruno. No sé si está Bruno por acá, ¿sí? Pero si Bruno está trabajando con Gustavo o con su padre, calculo que esto lo tiene que manejar perfectamente. Pero ese Bruno, Ahí prende la Bruno lucha. no sé si está acá, si puede hablar, si escribe. Está en el chat, dice que no levanta el micro. A ver si lo encontramos. Sí. Bueno. Bien. Qué lástima que no podamos tener clase allá, loco, como para poder ir viendo todo esto. Profesor, una pregunta. Ahí en ese colector, ¿cómo hacemos nosotros para deducir en qué momento juega cero? Bueno, a ver. Lo que se produce acá es un poco más complejo por ahí, pero cuando los carbones, las dos delgas entre sí, hay tensión cero. ¿Está? Vamos a esto, a la imagen anterior. Se da cuando esta parte de la espira está arriba. Por ende, ¿qué pasa con las delgas? ¿Cómo quedan? Esta zona queda donde están las escobillas. Tenemos que dar vuelta a 90 grados todo esto. Entonces, cuando la escobilla se apoya en esta zona, acá, entre medio de las delgas del colector, ahí en ese momento tiene tensión cero. ¿Está? Sí. ¿Sí? Si lo llevamos al caso real, digamos, tenemos al carbón, ¿no? Apoyado justo en la zona de delgas, la tensión entre
delga y delga tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ahí lo que se puede mostrar también es la separación, que quizás sea muy poca, pero la separación del entrehierro que tiene. Bueno, a ver si podemos. Perfecto, muy bien, muy bien. Buena. A ver. Ahí En está. la sombra Fíjate del que- rotor. En la sombra del rotor. Ahí. Aprecia tanto. Yo lo veo mejor acá. Ahí claro, en esa sombra que se forma, ¿eh? Y ahí entre, vamos a decir, la cara polar, que es esto que está acá, ¿sí? Y acá está la superficie del. Fíjese que es ínfimo, ¿sí? Si usted tiene la posibilidad de desarmar algún motor o ver alguna foto, ¿sí? Fotos en internet hay un montón. El espesor del hierro, ya le digo, es menos de 1 milímetro, ¿sí? ¿Lo Son llegan a ver bien décimas. ahí? Ahí pues, se aprecia Sí, sí, se ve. el bobinado, ¿sí? Se hace pasar, ¿ven? Por las ranuras del rotor, perdón. El rotor tiene ranuras por las cuales se hace pasar, digamos, los alambres de las bobinas. ¿Ven? Maltados, aislados entre sí. Después se le pone aparte para reforzar la aislación, esa se le pone un barniz. Se coloca al horno, digamos, y después se le echa un barniz, digamos, y se vuelve a meter al horno para el secado. Una buena aislación en el bobinado. ¿Alguna otra cosa, chicos, que quieran saber? ¿Alguna observación? Suma. Había que desarmar un motor para ver. Sí, sí, por ahí, sí. Lo que pasa es que esto ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo en el TEC, ¿sí? De desarmar un motor. O sea, ni siquiera en el presencial. Sí, obviamente que aquel que tenga la posibilidad de desarmarlo, ni hablar, o sea, uno ve cosas, digamos, que a lo mejor desde una imagen no las puede apreciar, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el motor de un ventilador solamente ya puedes sacar muchas. Claro, lo que pasa es que El del ventilador el alterno. motor del ventilador es un motor, claro, otro tipo de motor. ¿Está? Claro, pero Otro, bueno, es otro concepto, digamos, otro concepto de máquina. ¿Sí? Yo tengo una Ahí, otra digamos, hay un. Sí, o sea, hay un rotor, digamos, hay un estator, ¿sí? Pero es otro concepto de máquina y de funcionamiento. claro, claro. O sea, se sigue basando en el electromagnetismo, pero es otro tipo de funcionamiento. O sea, la idea de la materia es fundamentar cómo funciona, digamos, bueno, ahora estamos con la parte de generadores, después veremos la parte de transformadores, ¿sí? Después nos metemos en la parte de motores, y vamos a tratar de ver la mayoría. Por lo menos lo que es a nivel industrial. ¿Está? Bueno, ¿bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. ¿Sin preguntas? Bien, bueno. Bueno, me gustaría pasar al otro video ahora, el del motorcito magnético. Vieron que Cristian creo que anteriormente a lo que es la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? de la batería. No sé si lo vieron en el grupo. ¿Perdón? El de la batería. Una El batería de la 9 batería. voltios. Una batería, bueno, una batería. No, no sé si no No, era era una pila de una pila. 1,5. Una pila, sí. Sí. Si quieren también podemos ver el funcionamiento. Si quieren. ¿Quieren quedarse un rato y lo vemos? No se peleen para decir que sí o que no. Yo no tengo problema. Sí, sí, profe, mándele. No, yo no tengo problema, por mí. Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, a ver quién tiene la amabilidad de publicar el video, así lo vemos.
No sé si lo vieron todos. Yo porque es importante ver el video porque yo lo voy a explicar ahora con una filmina, ¿está bien? Pero si no vieron el video,